Escrito de Frank D. Cotter, La Gran Hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Segunda parte. En el Valle de la Muerte. 16. En busca de una salida. El triunvirato que se encargaba del comercio exterior, Zhou Enlai, Li Fushun y Li Xiannian, se enfrentaban a una economía en bancarrota y en agosto de 1960 resolvió separar las estructuras comerciales chinas de las soviéticas y acercarlas a Occidente. Durante los meses que siguieron, Zhou Enlai y Chen Yun lograron convencer a Mao de que habría que importar cereales para que la economía se recuperara de las pérdidas que por aquel entonces se atribuían a desastres naturales. Los planificadores del partido también empezaron a preparar un cambio de rumbo, enmendando, aunque fuera de manera prudente, las políticas establecidas. En agosto de 1960, Li Fushun empezó a trabajar en un nuevo eslogan que pusiera de relieve el ajuste, en vez de los grandes saltos adelante. En un estado de partido único en el que se gobernaba por medio de eslóganes, la noción misma de ajustes habría sido impensable tan solo 6 meses antes. Zhou Enlai tuvo la preocupación de añadir el término consolidación para que le resultara más aceptable a Mao. Li Fushun tendría que moverse con gran cuidado para que el irascible presidente no vetara el nuevo lema. Entonces, el día 21 de octubre de 1960, un informe del Ministerio de Supervisión llegó al escritorio de Li Fushun. Trataba el hambre masiva en Xiangyang, una región de la provincia modelo de Henan regida por Wu Shipu. Una investigación anterior había hecho constar 18.000 muertos tan solo en el distrito de Shenyang, pero esa cifra se había cuadruplicado y se había alcanzado a las 80.000 muertes. En Suiping, la sede de la tan celebrada comuna de Chayashan, 1 de cada 10 aldeanos había muerto de hambre. Li Fushun le entregó el informe a Mao Zedong 3 días más tarde, y la agitación del presidente fue visible. Los contrarrevolucionarios se habían hecho con el control de la región entera y llevaban a cabo venganzas horribles contra sus enemigos de clase. Tras una reunión urgente con Liu Shaoqi y Zhou Enlai, se envió un equipo en misión urgente bajo la dirección de Li Xiannian. Por el camino se les unieron Tao Xu y Wang Rensong. En Xinjiang les esperaba una pesadilla. En el distrito de Guanshan, epicentro de la hambruna, los famélicos supervivientes los recibieron con quedos gemidos de desesperación, presas de un frío terrible, acurrucados entre los escombros de sus casas destruidas, en medio de campos yermos plagados de sepulcros. El frío reinaba en los hogares, porque absolutamente todo, después puertas, ventanas y dinteles hasta techumbres de paja, se habían arrancado para emplearlo como combustible. No quedaba comida. Durante un reino de terror que había empezado después del pleno de Lushan, las milicias locales habían asaltado los pueblos en busca de grano escondido y los habían confiscado todo para compensar las carencias de productividad. En una aldea que había estado llena de vida no quedaban otros supervivientes que 2 niños, con brazos y piernas como palillos y cabezas esqueléticas echados junto al cadáver de su abuela. En Wanshan, 1 de cada 4 personas de una población local de 500.000 había perecido. Se habían excavado fosas comunes. En Chengwang se había arrojado a la tierra helada a 10 bebés que aún respiraban. Más de 1 millón de personas habían muerto en la región de Xinjiang durante 1960.
De estas víctimas, 67.000 fueron apaleadas hasta la muerte con bastones. Li Xiannian lloró. La derrota del ejército de la ruta occidental fue muy cruel, y sin embargo no derramé ni una lágrima. Pero después de contemplar semejante horror en Wanshan, ni siquiera yo soy capaz de controlarme. Malas personas se han hecho con el poder y son responsables de palizas, muertes, escasez de cereales y hambre. La revolución democrática no se ha completado porque fuerzas feudales, repletas de odio contra el socialismo, causan problemas y sabotean a las fuerzas productivas socialistas. Mao no podía negar ya la magnitud del desastre, pero como líder paranoico que entendía el mundo en términos de intrigas y conspiraciones, echó la culpa a los enemigos de clase. Los granjeros ricos y elementos contrarrevolucionarios habían aprovechado la campaña antiderechista para regresar al poder y llevar a cabo actos de venganza de clase. El presidente no reconoció en ningún momento que el régimen de terror que él mismo había modelado en lo más alto se reflejaba en todos los niveles de la jerarquía del partido. Mao dio la orden de recobrar el poder. Una campaña para acabar con los enemigos de clase se puso en marcha por todo el país, a menudo con la ayuda de poderosas delegaciones enviadas por Beijing. Li Xiannian y Wang Renzong supervisaron una purga en Henan, en la que se destituyó a los dirigentes del distrito y se investigó a millares de cuadros. Algunos fueron arrestados en el acto. Beijing envió a un general con un equipo de 40 hombres para poner orden en las milicias. Una delegación enviada por el Ministerio de Inspección a cargo de Qian Jing llevó a cabo una purga de gran magnitud en Gansu. Uno de sus resultados fue la degradación de Zhang Shongliang a tercer secretario del Comité Provincial del partido. Luego les tocó a otras regiones porque no dejaban de llegar órdenes urgentes que exigían la destitución de cuadros que habían cometido abusos en las comunas del pueblo. El 3 de noviembre de 1960 se emitió por fin una directriz de emergencia que autorizaba a los aldeanos a mantener terrenos privados, buscarse empleos complementarios, descansar 8 horas al día y restaurar los mercados locales, entre otras medidas pensadas para reducir el poder de las comunas sobre ellos. Era el principio del fin de la gran hambruna. Li Fuchun sintió que cambiaba la dirección del viento y logró imponer su política de ajuste económico para 1961. Él había sido el primero entre los planificadores que habría brindado su apoyo a Mao para el lanzamiento del gran salto adelante. También fue el primero en dar marcha atrás y dirigir con prudencia una política de recuperación económica sin chocar con el presidente. En ese momento, Liu Shaoqi aún seguía los acontecimientos desde la barrera. Compartía la visión del presidente de que las zonas rurales se habían transformado en un semillero de contrarrevolucionarios. Igual que otros dirigentes, había preferido obviar los problemas reales después del enfrentamiento en Lushan y dedicar una gran parte de sus energías a denunciar el camino del revisionismo por el que marchaba la Unión Soviética. No ignoraba la hambruna. Los signos de desnutrición eran evidentes aún entre los muros bermejos de Shonnanhai, el recinto que se empleaba como cuartel general del partido en Beijing. La carne, los huevos y los aceites comestibles escaseaban, y la hepatitis y el edema provocado por el hambre eran endémicos. Pero interpretar estos signos de desnutrición como consecuencia de desastres ambientales conllevaba muchos menos riesgos políticos. El 20 de enero de 1961, Liu Shaoqi pronunció una arenga ante un público procedente de Gansu. Trataba de los peligros del feudalismo que les había llevado a la calamidad presenciada en Xinjiang. Esto es una revolución. La clave consiste en movilizar a las masas. Tenemos que movilizar a las masas y dejar que se liberen a sí mismas. Tan solo unos días antes, Mao había expresado su sorpresa
ante las dimensiones alcanzadas por el contraataque burgués en las zonas rurales. ¿Quién habría pensado que en el campo había tantos contrarrevolucionarios? No esperábamos que la contrarrevolución se hiciera con el poder en los pueblos y llevara a cabo crueles actos de venganza de clase. En vez de confiar en los informes provenientes de las bases que, de acuerdo con Mao, habían desorientado a los dirigentes, el presidente se resolvió a enviar varios equipos con amplios poderes para que investigaran en las áreas rurales. Deng Xiaoping, Zhou Enlai y Peng Shen fueron a visitar las comunas de los alrededores de Beijing. El propio Mao pasó varias semanas en Hunan. Liu Shaoqi regresó a su hogar en Huaminglou, Hunan, con la esperanza de que los granjeros le hablaran sin tapujos. Iban a vivir una experiencia reveladora, con repercusiones de gran alcance. Resuelto a evitar el enorme séquito de guardaespaldas y autoridades locales que inevitablemente acompañaban las visitas de todo alto dignatario, Liu partió de Changsha el 2 de abril de 1961 y viajó en 2 jeeps en compañía de su esposa y de unos pocos colaboradores íntimos. Se llevó un equipaje ligero, cuenco y palillos incluidos, dispuesto a someterse a un régimen espartano mientras se hallara en el campo. Poco más tarde, el convoy encontró un cartel que anunciaba la presencia de una gigantesca granja porcina. Al verla más de cerca, resultó que la granja tenía tan solo una docena de puercos muy enflaquecidos que buscaban comida en el fango. Liu se decidió a pasar la noche en el almacén donde se guardaba el pienso y sus acompañantes buscaron en vano por todo el edificio paja de arroz para hacerse un lecho sobre los catres de madera. Liu observó que incluso los excrementos humanos ya secos que se empleaban como abono eran muy ricos en fibra, otro indicio de carestía. Cerca de allí, unos niños harapientos arrancaban hierbajos. Los miedos de Liu Shaoqi se confirmaron a lo largo de las semanas que siguieron, aunque le resultara muy difícil que los desconfiables granjeros les dijesen la verdad. En un pueblo en el que paró cuando ya regresaba descubrió que los dirigentes locales habían ocultado el número real de muertos y que un informe oficial describía una vida cotidiana que no tenía nada que ver con la miseria que Liu vio sobre el terreno. Se peleó con el jefe local porque éste trató de impedir que la delegación hablara con los aldeanos. Buscó a un cuadro que había sido expulsado por derechista en 1959. El cuadro en cuestión, Duan Shunsheng, le explicó lo que había hecho la brigada para ganarse una bandera roja durante el gran salto adelante. Para proteger su estatus privilegiado, los dirigentes locales habían perseguido sistemáticamente a cualquiera que osara expresar su punto de vista distintos de los suyos. En 1960, habían hinchado a 60 toneladas una magra cosecha que en realidad no había pasado de las 360. Después de las requisas, los aldeanos conservaron unos miserables 180 kilos, de los que habían tenido que restar semillas y pienso, lo que suponía quedarse con tan solo un puñado de arroz al día. En Tansichong, el pueblo natal de Liu, los amigos y parientes eran menos reacios a hablar. Negaron que hubiese habido una sequía el año anterior y culparon a los cuadros de la escasez de comida. El motivo principal son los desastres provocados por el hambre, no las calamidades naturales. En la cantina, los utensilios de cocina, cuencos sucios y palillos se amontonaban en el suelo. La única verdura que les quedaba era unas pocas hojas de espárrago que tenían que cocinar sin aceite. Liu se quedó conmocionado por lo que veía. Pocos días más tarde, se celebró una gran asamblea en la que pidió perdón a los vecinos del pueblo. Hacía casi 40 años que no pisaba mi hogar. Sentía verdaderos deseos de venir de visita a casa.
Ahora he visto lo amarga que es vuestra vida. No hemos hecho bien nuestro trabajo y os pido perdón. Aquella misma noche la cantina se cerró por orden de Liu. Liu Shaoqi era un hombre comprometido con el partido. Sintió verdadera consternación al contemplar el desastroso estado en el que se hallaba su pueblo natal. Había dedicado al partido todas sus horas de vigilia, tan solo para descubrir que éste había fomentado abusos a gran escala, miseria y hambre al mismo pueblo al que tenía que servir. Lo que también descubrió fue la absoluta desconexión entre pueblo y partido. Hasta entonces le habían ocultado deliberadamente la verdad. Por lo menos eso fue lo que dijo. Aunque los detalles de su viaje por el campo sean bien conocidos, su enfrentamiento con dirigentes locales no lo es. En un primer momento, Liu echó las culpas al alto dirigente del partido, Zhang Pingguang, que se había hecho cargo de la provincia después de que Zhou Xiaishou perdiera el poder. Mi pueblo está inmerso en un desastre, pero nadie me ha mandado un informe ni tan solo una carta de queja. En el pasado la gente me mandaba cartas, pero después dejaron de hacerlo. No me creo que no quisieran escribir, ni que se negaran a escribir. Me temo que simplemente no les permitieron escribir, o que si escribieron y sus cartas fueron inspeccionadas y confiscadas. Habló con mucha franqueza sobre el Departamento de Seguridad Pública. ¿Acaso al aparato de seguridad de estar totalmente podrido? ¿Cómo se podía permitir que la policía local leyera y se quedara cartas personales? ¿Y cómo se les podía tolerar que investigaran y pegaran a personas que trataban de llamarle la atención a él sobre malas prácticas locales? Un tiempo después, Liu se encaró con Xie Fushi, el poderoso ministro de Seguridad Pública y estrecho aliado de Mao, y le preguntó cómo era posible que se autorizaran tales abusos en el pueblo donde el propio Liu había nacido. No quedaba rastro del antiguo Liu, el paciente organizador del partido. En su lugar había un hombre que se había visto sacudido en su fe y que había prometido hablar en nombre de los vecinos de su pueblo. De vuelta en Beijing, Liu no se mordió la lengua. El 31 de mayo de 1961, en una reunión de dirigentes, pronunció un discurso emotivo en el que culpó sin rodeos al partido por la hambruna. Los problemas que han aparecido durante los últimos años se deben verdaderamente a los desastres naturales o a las insuficiencias y los errores de nuestro trabajo. He aquí lo que dicen los campesinos de Hunan. El 30% se debe a las calamidades naturales, el 70% a los desastres provocados por el hombre. Liu menospreció los intentos de ocultar la magnitud del desastre mediante la dogmática insistencia en que la política general del partido era un gran éxito, y puso el dedo en la llaga al expresar su rechazo por uno de los aforismos preferidos por Mao. Algunos camaradas dicen que estos problemas son solo un dedo entre 10, pues ahora yo me temo que no se trata ya de 1 entre 10. Siempre contraponemos 9 dedos a un solo dedo. Siempre empleamos la misma proporción, pero esta no acaba de coincidir con la realidad. Tenemos que ser realistas y llamar a las cosas por su nombre. Cuando habló de la línea del partido, tampoco moderó sus palabras. Al seguir la línea del partido, al organizar las comunas del pueblo, al organizar el trabajo para el gran salto adelante, ha habido muchas debilidades y errores, e incluso debilidades y errores muy serios. Y no tenía ninguna duda de quién era el responsable. El villano de verdad está en el centro. Los responsables somos los dirigentes, no echemos las culpas a un solo departamento o a una sola persona. Liu se distanciaba de Mao. Se le permitió su demoledora crítica porque en aquel momento el horror era tan evidente que ya no se podía esconder. Cuando llegara la revolución cultural pagaría muy caro su desafío, pero en aquel momento otros dirigentes prestaron un apoyo muy cauto al jefe de Estado, con lo que la balanza de poder se alejó ligeramente de Mao. Zhou Enlai, siempre circunspecto,
reconoció algunos errores que se habían cometido tras el pleno de Lushan, y luego, para ayudar al presidente a salvar la cara, aceptó abiertamente la culpa por todo lo que había salido mal. Liu Shaoqi se arriesgó a tensar los límites del debate crítico, pero fue Li Fushun quien sacó partido de este giro de los acontecimientos para organizar la retirada estratégica. Hombre estudioso, de aires humildes, Li Fuchu había tenido siempre buen cuidado de no presentar puntos de vista discordantes, pero también cambió de tono y expuso una mordaz valoración de la economía en una reunión de los planificadores económicos del partido que tuvo lugar en julio de 1961 en Beidaihe. Siempre atento a los cambios de humor del presidente, había restado importancia a la carestía general unos pocos meses antes con el argumento de que en una economía socialista no se desarrolla nunca en línea recta. La propia Unión Soviética había atravesado periodos de decrecimiento en la producción de cereales, pero después del ataque de Liu Shaoqi dejó de eludir la cuestión. Observó que en Shandong, Yan'an y Gansu decenas de millones de granjeros se afanaban por sobrevivir con un puñado de arroz al día y que la hambruna tenía bien poco que ver con calamidades naturales. El pueblo moría de hambre a causa de los errores del partido. Eligió 7 adjetivos para describir el gran salto adelante: demasiado alto, demasiado grande, demasiado igualitario. Se refería a la supresión de todo incentivo, demasiado disperso, demasiado caótico, demasiado rápido, demasiado inclinado a la transferencia de recursos. A continuación realizó un extenso análisis, así como propuestas concretas encaminadas a rebajar los objetivos de producción y devolver la economía al buen camino. Seguidor incondicional de Mao, empleó un recurso astuto para absorberlo de toda culpa. Las directrices formuladas por el presidente Mao eran enteramente correctas, pero nosotros, e incluyo también a los órganos centrales, hemos cometido errores al querer llevarlas a cabo. El presidente respaldó a Li, quien al mes siguiente expuso un informe parecido en una reunión de altos dirigentes del partido que tuvo lugar en Lushan, y una vez más eximió al presidente de toda responsabilidad. Este fue el giro decisivo durante la hambruna. Li era un hombre modesto, de palabras gentiles. Difícilmente se habría podido dudar de su lealtad para con Mao, y a diferencia de Peng Dehuai, había hallado la manera de presentar los hechos sin incurrir en su ira. Mao, líder paranoico que sospechaba traiciones al oír la más ligera crítica, alabó su informe. Una serie de valoraciones muy duras siguieron al discurso de Li Fuchun. Li Yiqing, secretario de alto rango dentro del partido, informó de que en 1958 más de 140.000 toneladas de aperos habían ido a parar a los hornos de patio trasero en la provincia modelo de Henan. Wu Yingtian, viceministro de ferrocarriles, explicó que una de cada 5 locomotoras tenía el motor averiado. Peng De, viceministro de Transportes, anunció que 2/3 de los vehículos que se hallaban bajo su responsabilidad estaban estropeados. Su Chi, viceministro de Metalurgia, observó que las acerías de Angang habían dejado de funcionar durante las semanas de verano porque no les llegaba carbón. Mao no solía asistir a las reuniones, sino que las seguía por medio de informes escritos que se recopilaban cada día al anochecer. Había iniciado la retirada, se callaba estratégicamente su propia opinión y esperaba a ver las posiciones que adoptaban sus colegas. Pero el presidente no estaba satisfecho. Un día que se desahogaba con su médico, Li Shishui le dijo: «Todos los miembros buenos del partido han muerto. Los que han quedado son una cuadrilla de zombies». Pero no hizo nada. Al fin, los dirigentes del partido empezaron a discutir la magnitud de los daños provocados por 3 años de colectivización forzosa.
Lo que descubrieron fue destrucción a una escala que bien pocos habían llegado a imaginar.